Bueno, Dios les bendiga, hermanos, todos los que están aquí presentes, Dios les bendiga grandemente. Es para mí un gusto poder saludarles desde esta hermosa nación. Para todos un saludo, le habla el hermano Henry Gutiérrez, el pastor Henry Gutiérrez. Y vamos a empezar este devocional y la hermana Sandra nos dirige en esta oración. Amén. Señor, aquí estamos delante de tu presencia porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por un día más. Gracias porque nos permites estar aquí juntos y en armonía, y ahí tú envías palabra de vida eterna. Señor, háblanos, edifícanos con tu verdad, Señor. Te pido por el hermano Henry para que use sus labios, para que hablen a través de ti, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que estamos presentes, por los que están en línea y por los que vienen en camino, Señor. Edifícanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un saludo para todos los que están en línea allí, que están conectados en Lead Me, en el canal Henry Pastor y también en el canal de Henry del Fin de los Tiempos, en Lead Me y en Instagram y también en Facebook, y los hermanos que mirarán en diferido en YouTube. Muy importante que nosotros entendamos que nuestro Dios, algo que yo venía pensando y quería decirles a todos, es que a veces nosotros hablamos cosas que no sabemos y discutimos entre hermanos, se discuten y hasta se llegan a veces a odiar porque unos hablan de la Trinidad, otros hablan de la unicidad, y las dos palabras pues no se encuentran en la Biblia, pero el asunto es que los dos discuten por la palabra, pero tanto los unitarios o los unicitarios como los trinitarios creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces eso lleva a veces consecuencias que los hermanos se llegan a rechazar y se pierde el amor de Dios y se pierde el versículo que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la verdad que entender a Dios es muy hermoso, y cuando se entiende a Dios ya uno deja de estas discusiones porque uno ya sabe que Dios es espíritu, y incluso en Apocalipsis aparecen los 7 espíritus de Dios enviados en la tierra, y ya uno entiende cómo es que funcionan los 7 espíritus de Dios, que espíritu de Jehová, espíritu de temor de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de consejo y de poder. Y uno se da cuenta ya las cosas como van funcionando, y uno se da cuenta que Dios es alguien muy especial y en un sistema en el cual nosotros nos movemos, en el cual nosotros vivimos y en el cual nosotros somos. Eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 28. Bueno, Dios le bendiga, hermano Noé, Dios le bendiga, hermano Gilmar. Y estamos acá para que nosotros podamos entender esta parte de la palabra de Dios. Bueno, hay una parte que yo quisiera que tratáramos hoy, y le voy a pedir a la hermana Ana, a la hermana Sandra y a Valentina cuando ya termine su merienda. Valeria. A Valeria, perdón. Y también al hermano Francisco, al hermano Noé y a la hermana Luzmila y al hermano Gilmar, para que podamos nosotros hacer esta enseñanza, que no la pude yo grabar para YouTube, pero vamos a tratar de hacerla lo más condensada que se pueda hacer para poderla subir a YouTube. Y es una cosa muy importante, que es cómo yo agrado a Dios. Porque nosotros podemos agradar a muchas personas, pero el botón para agradar, hermano Francisco, el botón para agradar, ¿qué es? ¿Cuál es? Cuando uno ama. Porque cuando usted ama, ¿agrada a quién? A esa persona que ama. Trata usted de agradarlo en lo que más puede. Pero si usted no ama a esa persona, a usted no le importa agradar a esa persona para nada. ¿Sí o no, Valeria? Cuando uno ama algo, uno trata de agradar a esa persona, sea un grupo musical o lo que sea, entonces uno va a agradar a esa gente. Ajá. Pero cuando uno no ama a lo que va a agradar, pues no lo puede agradar porque no lo ama, no le importa, no le interesa. Entonces, ¿en qué momento que yo hablo agrado a todos? Proverbios 10:32. Proverbios 10:32, ¿en qué momento yo agrado a todos? Esta es una parte de cómo viene toda la enseñanza. Ya, 10:32, ¿quién lo encontró? ¿Hermano Gilmar o hermana Sandra? Ok, sí. Los labios del justo saben hablar lo que agrada,
mas la boca de los impíos habla perversidades. Aquí viene esta frase, la boca del justo, cuando habla, ¿agrada a quién? A Dios. A todos, A todos. incluido Dios. Pero ¿qué es lo que habla la boca del justo? ¿Cosas injustas o cosas justas? ¿Cosas qué? Cosas justas. Porque, ¿cómo Entonces, ¿cómo es que dijo? ¿qué es lo que habla el justo? Cosas justas porque no es injusto. Entonces, eso es lo que agrada a todos. Y también, ¿qué dice la Biblia? Que al agradar a todos, también esa persona agrada a Dios porque habla con ¿qué? Con justicia. Y esa es la parte fundamental. Dios le bendiga, hermana Valentina. Tenemos nosotros entonces que tener en cuenta esto, ya de lo que dice Proverbios 15:32. La boca o los labios del justo cuando habla agrada a quienes? A todos. Entonces, ¿cómo yo hago para agradar a todas las personas y agradar a Dios? Cuando yo tengo en mi mente el conocimiento de que de la justicia. Entonces lo que yo hablo agrada a Dios y también las acciones que también agradan. Pero el que no es justo desagrada a mucha gente. Y se puede meter en problemas porque hay gente que no se aguanta en la injusticia. Ahora viene la otra pregunta. ¿Cuál camino le es agradable a Dios? ¿Cuál camino le es agradable a Dios? Yo tengo muchos caminos, pero ¿cuál camino le es agradable a Dios? Uno dice, hay un camino que es el camino de los testigos de Jehová, el otro de los pentecostales, el otro de los adventistas, el otro presbiterianos, el otro tal. ¿Cuál es el camino que agrada a Dios? Vamos a mirar Proverbios 11:20. El camino que agrada a Dios. ¿Cuál es el camino que agrada a Dios? Hermano Gilmar, si lo puede leer. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Los perfectos ¿de qué? De camino. De camino le son ¿qué? Agradables. Esa palabra perfecto es como decir el doctorado. En el camino del Señor es como sacar el doctorado, ¿ya? Jesucristo le dice al joven rico, le dice, mira, deja todo y sígame y serás ¿qué? Salvo. Perfecto. Perfecto. No, él ya era salvo porque ya guardaba los sí, mandamientos. porque hizo la- Una cosa es salvo y otra cosa es ser perfecto. Por eso es que dice, el que ande en el camino de la perfección, ¿qué? Me servirá. Entonces, aquí hay algo más. ¿Cuál camino le es agradable a Dios? El perfecto. El camino de los perfectos le es agradable a Dios. Y aquí es donde viene que nosotros tenemos que tener ¿cómo le digo yo? Un paso más de que den todos los cristianos. Usted sabe que cuando yo llegué a la iglesia yo oía, ¿cuántos quieren entregar su vida a Cristo? Y todo el mundo queríamos entregar la vida a Cristo. Pero luego después había como un segundo escalón. ¿Y cuántos quieren servir a Cristo? Entonces ahí como que se dividía el grupo ya. No, yo sí no me voy a aguantar hambre allá predicando y eso, no. Yo no voy a hacer esto. Entonces había como una división ahí. Pero los dos amaban a Cristo. Unos lo amaban para recibir los bienes, la salud, la sanidad y los milagros y la multiplicación de los panes y los peces. Pero otros querían seguirlo a él para servirle. Y esa es la diferencia. Servir a Cristo es muy poquitos lo piensan. Por lo menos yo le hago una pregunta a Valeria. Valeria sigue a Cristo, amén. ¿Pero ha pensado alguna vez en servirle a él? ¿Cierto que no ha pensado en servirle? ¿Irse de misionera a un lugar? No, ¿cierto? Bueno, ella ahorita tiene un pequeño síntoma, entonces por eso hace la cara así. Pero el asunto es que nosotros se presenta eso. Por lo menos el hermano fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Usted piensa seguir a Cristo, pero ha pensado en servirle un día a Dios. Ahí hay que pensarlo, ¿cierto? Sí. Hay que pensarlo. Y lo mismo, hermano Noé. De pronto usted sí ha pensado en servirle un día a Cristo. Y ahí es donde viene lo mismo, hermana Ludmila. Pero entonces ahí hay un paso que es definitivo. Ese paso es el que lo hace a usted, ¿qué? Para que llegue, ¿qué? A ser perfecto. Por eso Jesucristo le dice al joven rico, deja todo, venda todo y ven, sígame y serás, ¿qué? Perfecto. Pero el seguirlo a él es para servirle. Pero Jesucristo tenía muchos discípulos. Pero ¿cómo es si no uno se va de misionero o algo que es otra cosa de servir? Es que yo dije de misionero porque es que Jesucristo les dice, ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio. No es que tenga que tener un título, sino vaya por donde vaya, predique el evangelio. Ese es Yo me vine para este país y yo estoy predicando aquí el evangelio. Yo le estoy sirviendo a Dios.
La hermana va para otro país lo mismo y donde estemos, te servimos a Dios. El asunto es tener esa disposición de servirle a Dios, ¿ya? Entonces, eso es un camino, el camino de los perfectos le agrada a quién? A Dios. Ahora, en la opinión de quién es el perfecto recto de camino que ayuda a Dios, en la opinión de quién es el perfecto recto, es el perfecto recto de camino que agrada a Dios. ¿En qué opinión? O en opinión de quién? Proverbios 21:2. ¿Ya? Proverbios 21:2. El hermano dice, 21. Puede leerlo, hermana 21 Sandra. ¿qué? 21:10. 2. 10 o 2. 2. 2 dijo. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, Todo camino es recto. pero Jehová pesa los corazones. Exactamente. Entonces, el camino es recto y todo en la propia opinión, ese es lo que se presenta en la persona. Y cuando se presenta eso en la persona, ese es como decir, una valla que hay que saltarla. Yo tengo que saltar esa valla, dejar mi propia opinión a un lado, porque eso la puedo dejar cuando yo sé que Dios pesa ¿qué? Los corazones. Dios es el que pesa los corazones. Dios dice, yo les doy oportunidad a todos. Dice, y a todos vosotros yo los llamé, le dice a los apóstoles. Pero uno de vosotros es diablo. Cuando yo hice esa expresión de Cristo, que uno de vosotros es diablo, yo me quedé pensando, pero ¿cómo que uno de ellos es diablo? Lo que pasa es que es la simiente. Hay dos simientes, la del diablo y la de la mujer. La de la serpiente y la de la mujer. Entonces, la simiente de la mujer es Jesucristo y de la serpiente pues es Satanás. Son dos simientes. La una la siembra Satanás y la otra la siembra pues el Hijo del Hombre. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender y saltar ese primer obstáculo. Que ese primer obstáculo, ¿cuál es? El que yo soy sabio en mi propia ¿qué? Opinión. Y ahora sí entramos al tema que yo quiero entrar, ¿ya? ¿En qué momento que yo hablo? ¿En qué momento? O sea, como yo ya tengo que saltar de mi propia opinión y quedar en cómo pesa los corazones de Dios, yo tengo que saber Dios cómo pesa los corazones para yo poderme identificar con Dios, ¿ya? ¿Y qué es lo que enseña la sabiduría? Proverbios 15:33. Si pueden mandarle el link a la hermana Ana, yo le agradezco. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que enseña la sabiduría? ¿Qué es lo que enseña qué es lo que es enseñanza? ¿Qué es lo que es enseñanza de sabiduría? ¿Qué es lo que es enseñanza de sabiduría? Proverbios 15:33. ¿Qué es lo que es enseñanza de sabiduría, hermana Ingrid Torres? Dios te bendiga. Nancy Harris, Dios te bendiga. Qué bueno que está conectada. ¿Proverbios qué? 15:33. ¿Qué es lo que es enseñanza de sabiduría? Uno se pregunta, a mí me gustaría tener sabiduría, pero desafortunadamente ninguna universidad tiene esa carrera, ni la Harvard ni ninguna, ¿cierto? O no sé si la hermana Valentina ha oído que hay una carrera de sabiduría en alguna universidad. No la hay, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que es enseñanza de sabiduría? Proverbios 15:33, ¿quién lo puede leer? Proverbios 15:33, ¿cómo dice, hermana? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra procede de la humildad. Ok, sin mirar el versículo. Le voy a preguntar a usted, hermana Luzmila. Sin mirar el versículo. ¿Qué es enseñanza de sabiduría? El temor de Jehová. Muy bien, el temor de Jehová. ¿Y Valentina se acuerda de los 8 pasos del temor de Jehová? No. Hermana Sandra tampoco. Valeria tampoco. Hay 8 pasos que hace para entender el temor de Jehová. Hay 8 pasos, ¿ya? Y ahora viene algo más importante. Que el temor de Jehová, no se olviden esto, es enseñanza de ¿qué? De sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría entonces? Si la enseñanza del temor de Jehová es sabiduría, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1:7, hermana, quien lo tenga. Proverbios 1:7, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Sí lo sabemos todos, ¿cierto? El temor a Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cómo dice el versículo? Hermano Gilmar.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, ya tenemos 2 puntos. ¿Qué es la enseñanza de sabiduría? Temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Ahora viene la pregunta, ¿y qué es el temor de Jehová? Sí, porque yo pienso que todos nosotros hemos ido a la iglesia y hemos oído del temor de Jehová, pero nadie nos dice, temor de Jehová uno lo interpretan como un miedo a castigo, otros como un respeto, otros como esto, pero nadie le dice que es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Proverbios 8:13. Proverbios 8:13, ¿qué es el temor de Jehová? ¿Cómo nos dice? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Ok, entonces, hermana Sandra, una pregunta para usted. Entonces, ¿qué es el temor de Jehová? En una sola palabra. El temor de Jehová es aborrecer El mal. El mal. Pero luego viene la arrogancia, La soberbia, la arrogancia, soberbia, el mal camino, el mal camino y la la boca boca perversa. perversa. que hablan. ¿Ya? Entonces, el temor de Jehová es, en otras palabras, aborrecer ¿qué? El mal. el mal. Entonces, yo tengo temor de Dios cuando aborrezco ¿qué? El mal. Dígame cuál es el mal más fácil que nosotros practicamos, hermana Valentina. El mal más fácil que nosotros practicamos, Hablar ¿cuál de es? lo demás. No. Piense, hermana Valeria, ¿cuál es el mal que nosotros casi practicamos? Hablar de la Sí, gente. el mal. Bueno, hay uno que habla de la persona, pero hay otro que es que, aunque como hablando se sale. La mentira. La envidia. mentira. La mentira es un mal que casi todo cristiano lo tiene. Y ese es un mal. A veces. ¿Y por qué nosotros decimos mentira, hermana Valentina? O sea, a veces hay mentiras que son normales porque yo no quiero hacer para que la otra persona se sienta mal, entonces yo digo una mentira. Puede ser una mentira piadosa. Entonces, sí, dicen, claro, mentiras piadosas no hay. Pero el asunto es que una mentira uno la puede decir. Le sirven a uno una comida y, ¿cómo está la comida? Y resulta que es, por decir, es la novia que está teniendo al novio. Y el novio encuentra la comida horrible, pero no, está bien, está bien. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Ya? Entonces, por quedar uno bien y no hacer sentir mal a la persona, uno puede decir una mentira, ¿ya? Entonces, ahí es donde viene el problema del temor de Jehová. Cuando yo tengo temor de Jehová, hasta para hablar, yo me cuido en eso. Entonces, si yo no me acuerdo bien, digo, mire, no me acuerdo bien, pero creo que era entre 100 o 200 que me costó. La verdad no me acuerdo. ¿Para no qué? Decir Para no mentiras. mentir. Porque es que esto O es, yo qué este pienso. es uno de los requisitos para el arrebatamiento. Por eso es que dice que los escogidos, los 144,000 sellados, dice, en su boca no sea yo qué. Mentira. Mentira. Y yo le digo al Señor, oye, eso sí va a estar difícil. Porque es que una persona predicando dice mentiras. Sí. ¿Por falta de qué? De De conocimiento. conocimiento. Entonces uno mejor se detiene uno y frena las cosas. Ahora, ¿cómo vivirá el hombre que tiene temor de Jehová? ¿Cómo vivirá el hombre que no dice mentiras, que tiene temor de Jehová, que no es soberbio, que no aborrece, que no tiene una boca perversa? ¿Cómo cree que vivirá ese hombre, hermana Valentina? ¿Ah? ¿Cómo cree que vivirá esa mujer eso está como duro. que tiene el temor de Jehová all time? ¿Cómo cree que vivirá esa En persona? santidad, en paz. Dinero. Bueno, vamos a mirar cómo vivirá el hombre. Proverbios 19:23. Tiene que tomarse. Puede leerlo, hermano Gilmar. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Mira, es que todo trae lo uno, trae lo otro. Porque si el temor de Jehová es aborrecer el mal, ¿cómo lo va a visitar el mal? Porque el temor de Jehová es aborrezco el mal. Entonces, no me visita el mal. Y luego dice, ¿y el hombre vivirá en qué? Lleno de reposo. Lleno de Paz. reposo. Lleno de reposo. En paz. En paz. Este reposo fue el que Dios le dijo a Israel. Y juró en su furor, no entrarán en qué. En mi reposo. En ese reposo fue. Que el hombre que es temeroso de Dios, él vivirá. Ya, el hombre, el temor de Jehová es para vida.
y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Y con él vivirá lleno de reposo qué? El hombre. El hombre. Y no será visitado ¿por qué? Por el mal. Mal. Entonces aquí le traigo un tesoro, hermano Noel. Usted no quiere ser visitado del mal, tiene que tener ¿qué? Y el temor de Jehová es que aborrecer el mal, ahí está toda la clave. La fórmula es sencillita. El temor de Jehová es menos mal. O sea, aborrecer el mal. Entonces, ¿cómo vivirá el hombre que tiene temor de Jehová? No lo visitará el mal. No lo visitará el mal. Ahora, No le irá mal. ¿en quién está ese reposo absoluto? ¿Quién es la esencia del reposo absoluto? Porque dice que vivirá en reposo. Pero este reposo no es el día sábado, este es otro. Este es el que usted, aunque sea día sábado, está en reposo. Llegó el día lunes, está en reposo. Llegó el martes, está en reposo. Ese fue el que dijo Dios, que juró en su furor, dijo, este pueblo de Israel no entrará en mi reposo. ¿Quién es la esencia del reposo absoluto? Salmo 62, 5, ¿qué dice? Salmo 62, versículo 5, ¿qué dice? Lo encontró hermana Valentina, si quiere lo puede leer, por favor. 62, 5, sí. Alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Alma mía, solamente ¿en quién? En Dios reposa porque Él es que, de Él es mi esperanza. Yo tengo esperanza en Él, en mi alma reposa. Mire, la esperanza, hay una esperanza que trae, que trae como angustia, que es la relativa. Pero esta esperanza absoluta trae reposo, trae confianza. Pero la otra trae angustia. Voy a poner un ejemplo. Usted está en el aeropuerto esperando para que no nos toque así muy fuerte una amistad, no un familiar, una amistad. Y el vuelo tenía que llegar a las 8, aterrizar en el aeropuerto a las 8 de la noche. Pero resulta que a las 8 de la noche no ha llegado ningún avión. Y usted tiene una esperanza, pero esa esperanza es relativa. Y usted dice, yo espero que llegue el avión. Pero pasa 1 hora y no llega el avión. Pasa 2 horas y usted sigue con esa esperanza. Pero esa esperanza relativa ya le produce a usted algo diferente a esta esperanza. Usted ya comienza a pensar, Dios mío, que no se hayan estrellado. Ay. Y por allá a las 3 de la mañana ya dicen, dan al avión como desaparecido. Y usted ahora tiene una esperanza relativa, bueno, esperamos que ya, bueno, ya al último le dicen, bueno, el avión se estrelló, aún usted sigue con una esperanza relativa, puede estar entre los sobrevivientes. No sabemos si hay sobrevivientes. Y sigue usted con esa esperanza relativa. Y esa esperanza relativa lo lleva ya a la final, que ya la zozobra dice, ninguno sobrevivió. Entonces ahí ya, esa esperanza relativa tiene ese problema. Pero léame una vez, dice, alma mía, en Dios solamente reposa que, porque de Él es que mi esperanza. Y esto es bien importante porque la gente no se da cuenta, para uno tener reposo, uno tiene que tener el ancla colocada en quién, en Jesucristo. Pero si yo la tengo colocada en alguien, eso a mí me va a dar duro cuando esa persona me falle. Entonces el ancla colocada en Cristo me da una esperanza que absoluta, no es relativa. Esa me tiene a mí bien en todo tiempo. Oro a Dios, Señor, si es tu voluntad que yo me den ese trabajo, que me salga. Y si no es tu voluntad, que no me salga. Y resulta que me salió, yo estoy feliz porque fue la voluntad de Dios. Y si no me salió, estoy también como feliz porque oré a Dios que si no, no me saliera. Entonces por eso esa es absoluta, esa esperanza es absoluta. Ahora, ¿cuál es el reposo absoluto? ¿En qué consiste este reposo absoluto? Isaías 28, 12. Estamos nosotros mirando cuando eliminamos ya nuestro punto de vista y nos metemos con el punto de vista de Cristo, que es la sabiduría. Mira, hay un versículo que dice que cuando el necio calla, le he contado por qué, por sabio. Se lo encontró hermana Valentina, Isaías 28, 12. ¿Cuál es el reposo absoluto? ¿En qué consiste este reposo absoluto? Isaías 28, 12. ¿Cómo nos dice?
los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, está el profeta Isaías recordando unas palabras de Dios. ¿Dar reposo a quién? ¿A quién? Al cansado. Dar refrigerio a aquella persona. Pero ellos, ¿qué? No No quisieron. Ahora, ¿a través de qué nos llega el reposo absoluto? Isaías 32:17. Hermano Gilmar. Y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Ok, mire lo que es. O sea que el reposo, hermana Valentina, el reposo no es que yo voy a decir, me voy a acostar ahorita en mi cama Y voy a reposar. y voy a reposar, y es un asesino que acaba de matar 30 niños. Uy, No, yo le estoy para que se den cuenta. Ese tipo no va a tener reposo jamás. Jamás. O acaba de hacer un asesinato, no va a tener. Entonces, por eso acá el reposo viene exactamente de qué. Viene exactamente de qué. De la justicia. Porque el efecto de la justicia es qué. Reposo. Y la labor de la justicia es darnos qué. Seguridad y sosiego. O sea, la labor del policía que está de la justicia afuera es que yo me puedo acostar tranquilamente porque sé que no va a entrar ningún ladrón porque el policía está afuera. ¿Ya? Entonces, el reposo que yo voy a tener en Cristo, que usted dice, usted puede tener los millones. Yo leía por ahí un muchacho rockero con 17 millones en el banco y se suicidó. Y 17 millones y se quitó la vida. No tenía reposo. Por eso el dinero es engañoso. El dinero lo necesitamos, pero no podemos amar al dinero. no. Escúcheme en eso. El día que usted o estemos amando el dinero, ahí estamos equivocados. Necesitamos el dinero, pero no lo amamos. Y entonces, ¿cómo es el verdadero reposo? El reposo viene a través de la justicia. El efecto de la justicia es ¿qué? El reposo. Y si el efecto de la justicia es el reposo, ¿cuál sería la causa, hermana Valentina? ¿Cómo así? La verdad. ¿Cuál sería la causa? Si el reposo es el efecto de la justicia, voy a leer el versículo. Y dice, y el efecto de la justicia es el reposo. Y la labor de la justicia es darnos ¿qué? Sosiego y seguridad. Entonces, ¿cuál sería la causa, vamos a decir, secundaria que nosotros recibimos para tener reposo? Para tener nosotros reposo, la justicia. Voy a poner un ejemplo. La hermana Valentina está trabajando. Y entonces en el trabajo se le olvida ponchar las horas. Y va donde el manager le dice, mire, a mí se me olvidó. Y el manager le dice, es problema suyo, yo no le puedo arreglar eso. Y usted ha trabajado un poconón de horas. ¿Ya? Y la mayoría de managers, ¿qué hace? Colocarle la hora que trabajó porque eso es lo justo. Pero si no hace esa justicia, ¿cómo termina usted? ¿Feliz? ¿Happy? ¿Cierto que no? No. Entonces, por eso la justicia es la que produce ese reposo absoluto, tanto en lo absoluto como en lo relativo. Y eso es por eso nosotros tenemos que tener una mente con sabiduría. Porque las cosas no es que se den así, sino porque hay un previo conocimiento. Entonces yo no puedo poner a hacer por lo menos a que un caballo, ¿qué es lo que hace el gato? Miau. Sí, Maullir. maullir. Ahora sí me contestaron como el niño ese de la niña esa y cómo es que dice cómo hace el gato, imagínate. Miau no, maulla, ¿cierto? El caballo tiene un programa. Tiene una energía en su mente programada para que obre como caballo y el cuerpo sea de caballo. Un ADN, vamos a decirlo así. Y lo mismo nosotros, para tener la imagen de Dios, tenemos un ADN, un programa, que es el Evangelio. Entonces nosotros sabemos que la justicia nos produce a nosotros, ¿qué? Reposo. Pero para tener justicia volvemos a lo mismo.
Para tener justicia, ¿qué tengo yo que hacer antes de la justicia, hermana Valentina? De hoy la tengo pensando usted. Como está descansadita, quiero que piense. Entonces, para hacer justicia, ¿qué tengo yo que tener? En mis acciones y en lo que hablo. La verdad. ¿O no? Cuando usted no habla con verdad y sus acciones no es con verdad, usted produce ¿qué? Injusticia. Pero con la verdad es que se hace ¿qué? Justicia. Por eso nosotros cuando hablamos del Evangelio, es la verdad absoluta de Cristo. Por eso Jesucristo dijo, si alguno, ¿ya? Todo aquel que es de la verdad, ¿cuál voz oye? La de Cristo. Y por eso es que esto es bonito, el Evangelio de esta manera, porque es un proceso en nuestra mente y nosotros estamos ¿qué? Construyendo ese nuevo ser, ese nuevo ADN con todo este conocimiento, se está haciendo a la imagen conforme a su imagen y semejanza, ¿ya? Amén. Entonces, ahora ya tenemos todo este conocimiento. Amén. Ahora, pero como nos llega a través de la justicia, y la justicia hay que revelarla con algo. La absoluta hay que revelarla con la fe. La relativa se revela con leyes. Entonces la absoluta ahora, ¿cómo se descansa en ese reposo? ¿Cómo se descansa en ese reposo? ¿Cuál es? Vamos a ir a Jeremías 17, 21. ¿Cómo se descansa en ese reposo? 17, 21. 17. 17, 21. 17, 21, léalo, hermana. Sí. Dice así. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla para la puerta de Jerusalén. Esto Para es bien las puertas de importante. Jerusalén. Hermana Sandra, muy importante. Sí, que usted mire ahí, que usted mire ahí. ¿Cómo hace usted para tener verdadero reposo? ¿Qué es lo que usted no puede llevar? Cargas. Exactamente. Hermana Valentina, ¿cuál sería una carga que una persona puede llevar? Mire, hermana Valeria, ¿cuál cree que sería una carga que usted podría llevar? No entiendo. Una carga para no tener reposo, que uno le diga, Valeria, ¡ay, me asustaste! ¿Ya? ¿Cuándo se pone uno así, hermana Valentina? Cuando uno dice una mentira, cierto que uno está como pensando que, uy, me van a descubrir. Llevas a carga atrás. Y eso es una carga. Sí. Y eso es una mentira nada más, porque es una injusticia. Entonces, si en lo relativo no podían llevar carga, nada de carga, en lo espiritual tampoco podemos llevar cargas, porque usted no tendrá reposo. Y entonces, ¿qué hacemos para no llevar carga en lo espiritual? Mateo 11, 28. Mire, para no llevar las cargas, ¿a quién se las entregamos? Adiós. Para no llevar las cargas. 11, 28. 11, 28. Por lo menos usted tiene una carga en un momento y usted dice, yo no la llevo más, punta suelta. Pero Sí, se la me entrega pesa, a quién. me pesa. Sí, no, es que eso pesa. Cualquier acción injusta pesa. ¿Qué nos dice? Okay. Mateo 11, 28, ¿qué nos dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Hay que ir a Cristo y decirle a Cristo, Señor, yo tengo ahorita un problema y es que yo siempre, no sé por qué cuando hablo con mis amigos, digo cosas que no son verdad. ¿Sí? Digo cosas que no son verdad. O tengo la imprudencia, que a veces no tengo que decir algo y lo digo y no soy prudente. Por eso es que a la prudencia hay que buscarla como a la plata y a la prudencia hay que escudriñarla como a tesoros, que son los últimos 2 escalones para entender el temor de Jehová. Amén. Entonces, venid a mí todo el que esté, ¿qué? Trabajado y cargado que yo los haré descansar. Que yo los haré descansar. Entonces hay que ir a Cristo. Y Cristo es el momento en que nosotros podemos hacer descansar. ¿Qué haría Valeria cuando usted llega a Cristo? Lo saluda. Pero además de eso, ¿qué haría usted? Si Cristo se te presentara ahorita, ¿ah? ¿Qué haría usted? Bueno, entregarle todas las cargas, ¿sí o no? Bueno, usted no tiene ahorita tantas cargas, pero lo importante es que usted pueda decir, Señor, mire lo que le pasó a la mujer samaritana. La mujer samaritana se encuentra con Cristo
y Cristo le dice, deme de beber. Y la mujer dice, usted es judío y yo soy samaritana, ¿cómo me pide de beber? No nos tratamos nosotros, para nada. Entonces aquí es donde viene el problema de lo que es la parte de la existencia de las cargas que hay en la persona. ¿Ya? Ella pensaba que todos los días le tocaba llevar que un cántaro de agua. Esa era la carga que ella. Pero Jesucristo le estaba diciendo, usted tiene otra carga que no la quiere ver. Ajá. Y es que ella nunca es ¿qué? Feliz en su vida. Siga, hermana Nati, Dios le bendiga. Entonces aquí cuando nos encontramos con Cristo, Él nos dice, venid a mí todo aquel que esté ¿qué? Trabajado y cansado y yo os haré ¿qué? Descansar. Descansar. Nati. Las cargas cansan. Si yo le digo a la hermana Valentina o Valeria, las cargas cansan. Si usted la tiene, un vaso de agua así, no pesa nada. Pero en 3 horas que usted lo tenga ahí, ya eso es un peso Como el tremendo. castigo que ponían Entonces lo mismo, por eso nosotros nos tenemos que liberar de cosas que tenemos, de pensamientos, de cosas que tenemos contra alguien. ¿Para qué? Para descansar. O porque, algo que nos pasó, o algo que o nos algún pasó, o algún pensamiento. Porque es que le voy a decir algo, las cargas llegan cuando nosotros las recibimos. Pero si usted no las recibe, se las pasa a Cristo, usted está ¿qué? Descansado. Ahora, ¿qué es lo correcto hacer en el día de reposo? Marcos 3:4. ¿Qué es lo correcto hacer en el día de reposo? Marcos 3:4, ¿qué nos dicen? Mano Gilmar, por favor. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Aquí hay un problema que entra a lo que es la parte cuando nosotros defendemos lo relativo, el día de reposo. Entonces nuestra mente está en el primer grado. No está ni siquiera en secundaria. No está ni siquiera en la universidad, ni está siquiera en maestría, mucho menos en doctorado. Entonces nosotros defendemos ¿qué es? La parte literal del día sábado. Pero cuando yo estoy aquí guardando el sábado a las 11 de la noche, a la misma hora que yo estoy en el mismo momento, en España ya no es sábado. No, domingo. A las 11 de la noche en España es 5 de la mañana del día domingo. Y yo todavía me encuentro. Entonces el sábado es relativo. Entonces cuando aquí dice, cuando Cristo llega y dice, dígame, Valeria, ¿qué es lícito hacer en el día sábado? ¿El bien o el mal? El bien. ¿Y en los otros días? El bien. Exactamente, todos los días hay que hacer el bien. Todos los días hay que hacer el bien. Entonces, aquí es donde viene, ¿qué es más importante? ¿El día o hacer el bien? ¿Qué dice hermana Valentina? ¿Qué es más importante? ¿El día o hacer el bien? La acción. ¿Qué es más La importante? acción, muy bien. Es la acción, hacer el bien es lo más importante que el día. Entonces, si es más importante hacer el bien que el día, ¿Cristo estaba diciéndole guarde el sábado? ¿O que haga el bien? Que haga el bien. Exactamente. Ahora, ¿es correcto que alguien juzgue porque no guarda el día sábado? ¿Es correcto porque alguien juzgue alguien juzgue porque no No guarda es el día correcto. sábado? Colosenses 2:16, ¿qué nos dice hermana Valentina? Colosenses 2:16. O sea, esto es para los hermanos que guardan el sábado. Esta enseñanza la di el 2:16. día sábado, pero como no la pude grabar, la estoy dando nuevamente. 2:16. 2:16, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen 2:16? Hermana, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. entonces, hermana Valentina, debemos de juzgar en el día sábado a una persona si lo guarda o no lo guarda. ¿Qué dice hermana Valentina? Por tanto, nadie os juzgue. ¿Y ustedes saben por qué no podemos juzgar si una persona guarda el día sábado y no lo guarda? ¿Usted sabe por qué, hermana Natividad? Mira, vamos a leer, ahí atrás hay un versículo, Ay, no tengo yo. un versículo que dice, Yo es lo que dijo una persona una vez. mire, Dios es el 13, necesita ¿El de Colosenses? Colosenses lo va a leer aquí y ya le voy a decir por qué es que no podemos juzgar más ahí.
Léalo, hermana. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, Siga leyendo. anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era todas las leyes del tabernáculo. Son decretos, el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué más? que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Quitándole medio y clavándole en la cruz. ¿Y qué más sigue diciendo? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Entonces, ¿qué concluye el apóstol Pablo? Por tanto, Entonces concluye, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. lo cual era ¿qué? Sombra de lo que había de venir, pero ahora tenemos el cuerpo que es Cristo y nos quedamos ya con el cuerpo y no con la sombra. Entonces, por eso nosotros no podemos juzgar a nadie porque no guarda el día sábado. O que alguien nos juzgue a nosotros porque no guarda, porque estaríamos haciendo nula la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, anuló todo lo del pasado. Porque por eso dice la ley. Dice, el que haga estas cosas que vivirá. Pero ahora viene Cristo y dice, a los mismos judíos dice, ninguno de vosotros ha cumplido la ley. Por eso es que me tocó venir a mí a pagar por todos, porque nadie cumplió la ley. Y ahora yo les traigo una ley que está basada en ¿qué? En la fe. Más fácil. Acepten lo que yo hice en la cruz del Calvario por fe y ustedes ya reciben el perdón. Cambiando una nueva vida, por supuesto. Entonces, aquí es donde nosotros entramos en el verdadero reposo, que es ¿quién? Que es Cristo. Entonces, por eso sábado, domingo, lo que sea, nosotros no guardamos los días. Porque para nosotros es más importante que hacer el bien, no importa el día que sea. Ahora, vamos a leer ahora una parte que en la ley, no, la ley de lo que es el tabernáculo no era por fe. ¿Cuál es esa cita bíblica? Gálatas 3:12. Gálatas 3:12 podemos mirar, Gálatas 3:12, que no es por fe. Gálatas 3:12, ¿qué nos dice? Puede leerlo, hermano Gilma. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, resulta que se le daba todos esos decretos, se le dio al pueblo de Israel, ¿ya? Y en Gálatas capítulo 3 y versículo 12 me dice usted, ¿cierto? Desde el 10 empieza. Desde el 10, voy a leerlo desde el 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Hermana Valeria, los que están bajo las obras de la ley están con bendición o con maldición. No digan, si no pregunto yo a Valeria, nada más, que la quiero sintonizar. Otra vez el rey de Galilea. Luego nuevamente, le voy a leer otra vez el versículo y usted me da la otra. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los que están bajo las obras de la ley están bajo bendición o maldición. Muy bien. Ahora, ¿por qué están bajo maldición? Porque uno dice, pero ¿cómo pueden estar bajo maldición los que están bajo las obras de la ley? Guardar el Shabbat, la Rosh Hashanah, el sábado, las fiestas de luna llena, ¿por qué están bajo maldición? Porque dice que cualquiera que infrinja una sola de ellas será maldito ya. Por eso que están bajo maldición. Y luego dice en el 11, y que por la ley ninguno se justifica ¿para quién? Para con Dios. Entonces, hermana Sandra y hermana Nati, todo el Antiguo Testamento a nadie justificó. Se le dijo, haga esta cosa y usted vivirá. Pero resulta que hacían eso y ya mismo había que apedrear a la adúltera, había que quemar a la bruja, había que colgar al maldiciente. Wow.
había que apedrear al que cogía lo profano. O sea, nadie, la ley no justifica a nadie. Por ¿Ya? eso dice aquí. Ahora dice en el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe que vivirá. Entonces, si por la ley yo no me justifico, incluso la que está ahorita en la corte, esa no me justifica a mí. La ley se hizo para el malo, no para el bueno. La ley existe porque hay gente mala. Pero no se hizo por causa del bueno, porque el bueno mira el semáforo que pone en rojo y para. Pero el otro que anda medio chifle y se pasa la luz de rojo, para él es la ley. Yo la cumplo, pero me cae encima la ley cuando yo no la cumplo. Entonces dice, pero el justo por la ley vivirá. Y luego el 12, y la ley no es de fe, la del Antiguo Testamento no es de fe. Por eso cuando a Abraham se le habla el padre de la fe, todavía no habían ni los 10 mandamientos. No había ni los 10 mandamientos. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ahora, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y nos redimió en el Calvario. Eso hay que entenderlo, hermanos, porque si nosotros no entendemos, estamos predicando el Evangelio y diciendo que tenemos que guardar el Shabbat. Estamos predicando el Evangelio y hay que guardar el sábado. Estamos predicando el Evangelio y hay que guardar las fiestas. No podemos hacer la muerte de Cristo, no la podemos tratarla de esa manera menospreciándola. No. La muerte de Cristo fue para precisamente redimirnos de toda la maldición de la ley. Entonces dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un Madero. fue hecho maldición por nosotros. Por eso es que la otra doctrina, si a ti te maldicen, hay que quebrantar las maldiciones. No, Jesucristo se echó todas las maldiciones ya en la cruz del Calvario. Yo lo que tengo que aceptar es el sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso es por fe. Ahora, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. En Abraham nunca tuvo que guardar el día de reposo, porque no había esa ley. Dice, porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces aquí es donde está la parte clave. Por ello yo quisiera que por lo menos Valentina, Valeria, que tiene esas mentes jóvenes, comprendieran esto de una manera sencilla. Porque es que la mente joven puede asimilar mejor todo. ¿Ya? Ya ella ya sabe que los que están bajo la ley están bajo ¿qué, Valeria? Bajo maldición. La ley del Antiguo están bajo maldición porque es que nadie cumple esa ley. Pero nosotros en Cristo Jesús tenemos una bendición porque Él se echó todas esas maldiciones, pagó todo eso y me hizo a mí libre. Y esa es la parte clave que nosotros tenemos acá. Parte clave. Ahora, tenemos algo. Jesús trabajaba en el día de reposo. Sí. Sí. No sé. Dice que sanó el día de hoy. El trabajo. Pero Él trabajaba en día de reposo. Sí. Esa es la pregunta clave. A trabajar en En el día de reposo, sí. Sí. Mire, vamos a mirar a ver en Juan 5:17. O sea, esta enseñanza es muy especial porque usted se va a encontrar y nosotros no podemos despreciar a los hermanos que guardan el día de reposo. Recuerde que los hermanos que están guardando el día de reposo es porque falta un poquito de ¿qué? De conocimiento. Pero son nuestros hermanos, no podemos aborrecerlos ni decir que se van a condenar. No, son nuestros hermanos y hay que enseñarles porque el mandamiento es lámpara, mas la enseñanza es luz. ¿Qué nos dice Juan 5:17, hermano o hermana Valentina, si lo tiene? Por favor, hermano, léalo, hermano Gilmar, y después lo lee hermana Valentina. ¿Cuál es, hermano? Juan 5:17, Jesús trabajaba en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿No? Mi padre hasta ahora trabaja Y yo trabajo. y yo trabajo. Juan 17. 5:17, mi padre trabaja Y yo también. y yo hasta ahora también, y yo también trabajo, ¿ya? Entonces, alguien me dijo acá, cuando yo leí este versículo, alguien me dijo, pero es que el trabajo que él hacía era sanar, eso, lo que estaba prohibido era hacer obras, ¿qué? Acciones de recoger espigas o de hacer esto. El versículo 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban
¿qué? Matarles. ¿En dónde está usted? Matarles. Ah, Matarles. 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Matarle. Matarle era una acción buena de los judíos que guardaban el día sábado. Para nada. No. Para que se den cuenta, no tenían reposo. Querían matar a Jesús. Y mire lo que, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban ¿qué? Matarlo. Matarlo. Qué buenas personas. Hablo de ellos, no de los que están ahora. Hablo de estos que están acá. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era que su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora vamos a mirar en ¿cuándo viviremos en el reposo? Según de Tesalonicenses 1:7. ¿Cuándo viviremos en el reposo? ¿Juan cuál? Según de Tesalonicenses 1:7. Puede leerlo, hermano Gilmar. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Según de Tesalonicenses 1:7. Léalo, hermana Sandra, por favor. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces acá nosotros tenemos un reposo que es el absoluto dentro del mundo relativo. Pero cuando Jesucristo aparezca en las nubes, o sea, para el arrebatamiento, ahí vamos a tener el reposo ya. Absoluto. Todo. El absoluto en la vida absoluta, porque será la vida eterna. Ese es el reposo que nosotros, que Cristo ha predicado y que dijo en su furor, los judíos no entrarán en mi reposo. Por eso el pueblo judío no pudo aceptar a Cristo. Usted habla con un judío y es delicado que usted le hable de Cristo. No es que lo ama, no es que lo respeta, es que lo odia y lo quiere matar. El verdadero judío es así. Eso es un sectarismo, pero muy fuerte. Son perseguidos, le apagan, le cortan la luz donde están los templos cristianos. Pasan por el lado suyo y escupen en la tierra y todo. Uy, no. Ahí hay videos, yo no estoy inventando nada. Habrán otros judíos que no lo son así, pero eso está mal delante de Dios. Y eso es lo que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno está en el camino del Señor. Uno no puede despreciar a nadie. Por eso Jesucristo dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, amad a quién, a vuestros enemigos. Yo he tenido hermanos que no han entendido ese versículo. No han podido amar ni a la familia. Y si no pueden amar a la familia, ¿cuándo van a amar al enemigo? Si la familia no es enemiga de uno. Imagínense. Entonces ahí es donde uno compromete totalmente el arrebatamiento. Yo no quisiera que del grupo se quedara nadie, pero tenemos que dar ese paso. Tenemos que dar ese paso definitivamente. Ahora, ¿quién en este último tiempo tiene derecho de hablarnos del reposo? ¿Quién tiene derecho de hablarnos del reposo? Sí, en este último tiempo, porque uno dice, los que tienen derecho a hablar del reposo es la iglesia adventista. Tal iglesia es tal o el hermano Henry. No, vamos a mirar quién es el que tiene derecho de hablarnos en este tiempo del día de reposo. ¿Quién piensa que tiene ese derecho, hermana Valentina? Una palabra. ¿Quién cree? Hermana Valeria, ¿quién cree que tiene derecho de hablarnos en este tiempo del día de reposo? ¿Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los apóstoles o Jesucristo? Jesucristo, por supuesto. Vamos a mirar qué nos dice Hebreos 1:1. ¿Qué nos dice Hebreos 1:1? ¿Qué nos dice Hebreos 1:1? Puede leerlo, hermano Gilmar. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y por quien así mismo hizo qué? El universo. El universo. O sea, que Jesucristo, Dios hablaba por los profetas, por Moisés, habló por Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Zacarías, Malaquías,
por todos los profetas, pero en este tiempo Dios nos habla por quién, por el Hijo. Por eso es que hizo un versículo, Dios todo el juicio se lo dio a quién, al Hijo. Entonces el Hijo es el que habla en este tiempo. A mí me dice Josué o me dice Moisés, tienes que guardar el día de reposo. Y yo estoy en la época de Moisés, yo le digo, sí Señor, tiene toda la razón y yo lo voy a guardar. Porque vivo en el Antiguo Testamento. Pero después de que Cristo murió en la cruz del Calvario, toda esa acta que era contraria a nosotros quedó ¿qué? Abolida. La nueva dispensación. Quedó abolida todo el acta del Antiguo Testamento. Por eso yo predico el Evangelio desde Génesis a Apocalipsis, pero que esté conforme a las sanas palabras de Cristo. Pero yo no puedo predicar algo que Cristo no ha predicado. Yo no puedo decir, hermana Nati, usted tiene que guardar el día sábado. Yo no puedo decir, hermana Nati, usted tiene que guardar ahora el domingo. No, Cristo no dijo eso. Entonces vamos a mirar lo que nos dice realmente la palabra de Dios, ya, en lo que es el libro de Hebreos 4:3. ¿Quiénes entran en el verdadero reposo? Hebreos 4:3, si lo tiene hermana Valentina. Hebreos 4:3. ¿Quiénes entran en el verdadero reposo? Puede leerlo. Pero los que hemos, ¿qué? Hemos creído. 4:3. 4:3. Hebreos capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en ¿qué? Mi reposo. En mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren ¿en quién? En él. En el ¿quién es él? En Jesucristo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? ¿Qué se le anunció la buena nueva? ¿Qué es la nueva nueva? El Evangelio. No entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. Otra vez termina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Porque es que de pronto los judíos dijeron, no es que el reposo era cuando entramos a la tierra prometida, porque pueden también salir así. Estamos en el desierto y cuando entramos a la tierra prometida, ese era el reposo que nos había prometido. Entonces Pablo le sale adelante y dice, bueno, Josué, si Josué les hubiera dado el reposo entrándolo a la tierra prometida, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están descubiertas y abiertas ante los ojos de aquel quien tenemos que dar que en cuenta. Entonces ahora dice, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia de oportuno ¿qué? Socorro. Entonces ahora hay un sumo sacerdote que el día de reposo entra al lugar santísimo. Entonces nosotros entramos ¿en quién? En Cristo, que es nuestro reposo. Y como Cristo entró al lugar santísimo, a través de Cristo entramos nosotros también al lugar ¿qué? Al lugar santísimo. Ahora, si Dios hacía el bien en el día de reposo, y era lícito hacer el bien, pero los judíos lo querían matar, y procuraban matarlo cuando dijo que Dios era su padre, alguien me dijo a mí, pero hermano Henry, es que de eso no se hablaba en la Biblia. De eso no se hablaba. Se hablaba era de hacer obras manuales.
Y entonces yo le dije a ese hermano, como de recoger espigas, sí, eso sí estaba prohibido. Ok, vamos entonces a leer Lucas 6:5. ¿Qué no se debía hacer en el día relativo según Cristo? ¿O qué se podía hacer? Lucas 6:5, puede leerlo, hermano Gilmar, exactamente Lucas 6:5, y después vamos a hacer otra cosa. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Te Sí. decía qué? 6:5. ¿Así? Lucas ¿Desde 6:5, el véalo, uno? sí. ¿Desde el 1? No, desde el 5, nada más. Y les decía que El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. resulta que nadie puede servir a quién, A dos personas, a dos señores. a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Y está el día de reposo y está Jesucristo. ¿A quién escoge usted, hermana Natividad? Al Señor. Al Señor. Y el Señor dice, yo soy Señor del día de reposo. ¿Usted a quién escogería? Al Señor. Hermana Valeria, ¿a quién escogería? Entre a Jesús. Ahora vamos a ver si era verdad que Jesucristo quebrantaba el día de reposo según los judíos. El 1, puede leerlo, hermano Gilmar. Mire lo que dice el 1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos, y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Estaba preguntándole, algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito? Porque eso no se podía hacer en el día de reposo. Y los apóstoles lo hacían. Y Jesucristo también lo hacía. Y entonces Jesucristo respondió, hermanos fariseos, tienen razón, estamos quebrantando el día de reposo. Porque estamos recogiendo ¿qué? Espigas que no se deben recoger en el día de reposo. Pero mire lo que Jesús les dijo, el versículo 3, hermano Gilmar. Respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. aquí es donde yo quiero que ustedes que me están mirando, hermana Patricia Rodríguez, hermana Iris Alvarado, hermana Petrona Molina y todos los que mirarán en diferido en YouTube y las personas que están, den ese paso con Cristo. Si ustedes están en la iglesia adventista, den ese paso con Cristo. Jesucristo recogía espigas y eso está prohibido en el día de reposo, que lo hagan. Quédense con el Señor y guarden todos los días, como nosotros lo guardamos todos los días. Para nosotros no hay día especial, son todos los días. Entonces, den ese paso con Cristo. Los apóstoles la dieron y los fariseos lo criticaban. Sus discípulos están haciendo algo que no es lícito hacer en el día de reposo. Hágalo usted. ¿Por qué? Porque esa maldición de la ley, Cristo la llevó en la cruz del Calvario y la quitó. Era contrario, la quitó. Usted tiene que pasar el Calvario. Si usted no acepta el Calvario, seguirá haciendo lo anterior. Y pensando que ha aceptado el Calvario, no. El Calvario no es decir yo lo acepto. El Calvario es que usted lo acepte y lea todas las condiciones que hay para aceptar el Calvario. Y una de las condiciones es que la ley fue abrogada, ¿ya? Para ejecutarla. La ley de la nación. La ley de los tabernáculos fue abrogada para ejecutarla y para hacerla, que es diferente en las dos cosas. Por eso Jesucristo, cuando habla de la ley, que es para de nación, dice, yo no he venido a abrogarla, pero cuando habla de la ley del tabernáculo, ahí está escrito, dice, el fin de la ley, ¿quién es? Cristo, Él es el fin de esa ley. ¿Por qué? Porque terminó en la cruz del Calvario. Sí. Yo ya no hago cosas de la ley, ni guardo el día sábado porque eso no tiene fe. No tiene. Ni hago el Shabbat porque eso es sin fe. Yo lo que hago es creer en el sacrificio de la cruz del Calvario y de allá Él clavó un acta que estaba todos esos decretos que eran contrarios a nosotros y se hizo maldición por nosotros. Y me quitó esa maldición, pero yo tengo que creer en todos esos requisitos. ¿Quién es el que cree verdaderamente en Cristo? En la cruz del Calvario. El que acepta todo esto. Pero si yo acepto la cruz del Calvario y sigo judaizando, estoy en un problema. Qué falta de entender la palabra. Jesucristo le dice a los judíos que habían creído en Él en Juan 8:31,
Dice, le dio Dios a los que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, que es el evangelio, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y entonces le contestaron los judíos que habían creído en él, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y se olvidaron que habían sido esclavos ¿en dónde? En Egipto. Y Cristo le dice, bueno, el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo verdaderamente os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ustedes me quieren matar porque yo hago el bien, porque os digo la verdad. Y entonces ya Cristo, que era el Todopoderoso, que podía decir eso, dice, ustedes son hijos no de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Porque el diablo es homicida desde el principio y ustedes quieren matarme ni más. Cuando él decía que Dios era padre, procuraba más matarlo. Entonces ustedes son hijos del diablo porque el diablo ha sido homicida desde el principio. Y no se daban cuenta que tenían esa simiente de matar. Y esa es la simiente del diablo. Y por eso es que más adelante Jesucristo le dice, ¿ustedes por qué no entienden mi lenguaje? ¿Ah? Y él les hablaba en hebreo. ¿Y ustedes por qué no entienden mi lenguaje? Y ahí ¿qué les decía a Cristo? Le tocaba al mismo contestarse. ¿Por qué los judíos no entendieron el lenguaje de Cristo? Y esto es muy importante. Dice Cristo, usted no entiende mi lenguaje porque no me quieren escuchar. Eso dijo Cristo. Y hay que tener cuidado en eso, porque nosotros tenemos que escuchar a Cristo. Yo recuerdo una vez, yo era niño, y me llevaban a la iglesia. Y yo, de la iglesia, me acordaba de todos los coros. Y crecí, fui joven dentro de la iglesia. Y yo cantaba los coros, todo eso. Y me decían, hermano Henry, ¿qué tal estuvo el culto? Hermosísimo, la predicación, buenísima. ¿Y cuál versículo predicaron? ¿De cuál? Y yo, ¿de cuál versículo? No retenía nada. Y yo no me preocupaba por eso. Y Jesucristo dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no me quieren ¿qué? Escuchar. Escuchar. Muy importante eso de escuchar. Porque uno puede decir, a mí mi madre me decía, Henry. Y yo estaba de pronto leyendo un libro, ponía otra cosa. Y oía algo, pero yo no la escuchaba. Pero yo oía que estaba llamando a alguien, pero yo no le prestaba atención. Y lo mismo pasa. Una cosa es cuando uno oye y una cosa es escuchar. Mire que esa es la última frase que le dice Dios a todas las iglesias. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, escuche, entienda. Si usted está en esta enseñanza bíblica y sale y no ha entendido nada, si ha entendido un 10%, yo la felicito. Pero si ha entendido el 100%, créame que yo salto de alegría. Porque mi objetivo es que ustedes entiendan esto. El objetivo de Cristo es eso, que entiendan. Porque es que muchos oyeron a Cristo, pero muy pocos comprendieron. Y ahora sí nos vamos para el final. ¿Por cuáles obras ninguno será justificado? Romanos 3:20. ¿Por cuáles obras ninguno será justificado? ¿Qué nos dice Romanos 3:20? Hermana, puede leerlo. Ya. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. Mire, yo quiero que entiendan esto. Ya que por las obras de la ley, ¿qué? Ningún ser humano puede ser justificado. La pregunta es ¿por qué, hermana Nati? Porque ninguno puede cumplir tampoco. Ninguno puede, pero ¿por qué nadie puede ser justificado por las obras de la ley? Porque es que por las obras de la ley nosotros tuvimos el conocimiento del pecado, pero no la justificación. Solamente el conocimiento del pecado. Por eso, nadie será justificado ante él. Entonces, si tú guardas el Shabbat, ¿es justificada? Si guardas Hanikan, ¿es justificada? Si guardas el sábado, si guardas la luna nueva, si guarda todo lo que es del tabernáculo, usted no es justificada. Por ninguna de las obras de la ley, nosotros somos ¿qué? Justificados. Y vamos a leer ahora en Colosenses 2:14, ¿qué nos dice? Porque ahí tengo esas citas bíblicas, pero no recuerdo ahorita. 2:14, ¿qué dice?
Ya lo leímos, pero léalo. Anulando el acta de qué? De los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, Clavándola en la cruz. y despojando de los principados y de las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida. Ya nadie nos puede juzgar en eso. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta las palabras de Cristo. Porque yo puedo haber creído en Cristo y alguien puede venir, y eso hay así, hermanos cristianos guardando el Shabbat, guardando los días de reposo, guardando todo, y están haciendo nula, en esa parte están haciendo nula la muerte de Cristo en la cruz. Porque es que él cogió todos esos decretos, esa acta era contraria, y la clavó en la cruz, se hizo maldito por nosotros y nos liberó de todo eso. Jesucristo y los apóstoles cogían espigas en el día de reposo. Y coger espigas en el día de reposo ¿era qué? ¿Era qué? Quebrantar el día de reposo, hermanos. Si a nosotros no guardamos el día de reposo, porque eso a nadie justifica. Yo creo que quede claro esto. Mire, habían dos, un fariseo y un publicano, y fueron al templo. Y el fariseo decía lo siguiente: yo oro todos los días y ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Y no soy como ese pecador. Y el pecador no querían levantar la cabeza y decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y Cristo es el que dice, no los apóstoles ni Pedro que tenía la llave, no. Cristo dice: os digo que descendió primero justificado el pecador, el publicano, y no el fariseo. Por eso es que por dar diezmos no se salva. Nosotros somos dadivosos. Yo llego a una iglesia y veo que hay una necesidad y dicen: hermano, vamos a recoger una ofrenda porque nos quedamos cortos para pagar el morgue de este elefante blanco que nos metimos. Y entonces yo, que soy generoso y que soy justo, veo que es justo en ese momento colaborar porque es para eso. ¿Ya? ¿Sí me comprenden? Pero por yo hacer esas obras, yo no me voy a salvar. Vamos a leer donde dice, en 1 Corintios, creo que es el capítulo donde dice: si yo entregare y repartiere todos mis bienes y entregare mi cuerpo para ser quemado, ¿sí dice así? Y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Dónde está eso? Acá. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Dice, ¿cómo dice? Corintios 13, sí. Mire lo que dice acá en Corintios 13 para que usted se dé cuenta en dónde queda todo eso de las ofrendas y todo eso, que no estoy en contra de eso, hermano. Yo quiero que ustedes me comprendan. Estoy diciendo es que todo nosotros debemos de buscar el reino de Dios primeramente, ¿y qué? Justicia. Tenemos que dar ofrenda con justicia. Pero nosotros no vamos a participar de aquellos que están robando. No, nosotros vamos a dar ofrenda con justicia, que es diferente. Entonces ahora mire lo que nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y yo todavía no he encontrado el primero que le dice al monte de Monserrate: desarráigate, pásate al Pacífico. No he conocido todavía el primero que haya hecho esto, de trasladar un monte al fondo de la mar. Y el 3 dice: y si repartiese todos mis bienes, escuchen bien, para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿me sirve de algo? Nada. De nada. ¿Usted cree que los fariseos que procuraban matar a Jesús guardaban el día sábado, les estaba sirviendo de algo? ¿Por qué querían matar a Jesús? ¿Porque tenían mucho amor o nada? Aquí es donde yo les voy a decir, hermano. Por eso es que las palabras de Cristo son muy importantes para el arrebatamiento que nosotros tenemos presente. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo: amad a quienes, a vuestros enemigos.
¿Cómo amamos al enemigo? El enemigo tiene 4 caras. Dice, bendiga a los que te maldicen. El enemigo maldice. Hágale el bien al que te aborrece. ¿Ya? Y luego viene, y si alguien te hace una injuria, sea con palabra o con hechos, te vitupera, dice, ore por él. No se exponga más, ore por él. Y si en esta ciudad te persiguen, quédese acá o váyase a quién. Váyase a otra ciudad. Eso es el consejo de Cristo. Por eso dice, el que oye mis palabras, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirán. Mira, hagamos eso. Entonces aquí dice, si yo repartiere todos mis bienes a los pobres y diere de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para acá y no tengo amor, de nada ¿qué? De nada me sirve. ¿Cómo yo sé que amo a Dios, hermana Valentina, hermana Valeria? ¿Cómo cree que yo sé que amo a Dios? Cuando yo guardo los mandamientos. Mire lo que dice en 1 Juan 2:4. Si alguno dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad de Cristo no está en él. Eso es 1 Juan 2:4. Ahora ya para finalizar, hermanos, tenemos 1:16. Vamos a ir, ¿por qué no podemos ser justificados por la ley o por las obras de la ley? Ya lo leímos. Gálatas 2:14, y ahí terminamos, ya lo leímos, pero vamos a terminar leyéndolo eso nuevamente. 2:14. Gálatas 2:14. Hermano Gilmar, por favor. 2:14. Pero cuando vi. Dale. Sí. 2:14. Pero cuando vi. Pero cuando 2:14. Pero cuando vi. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, escúcheme bien, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la Torah, no, conforme a la verdad del Evangelio, porque es que la verdad en el Evangelio es la que hace la justicia, y yo revelo eso por la fe. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? ¿Cómo yo comienzo a judaizar? Haciendo que guarden el sábado, haciendo que guarden el Rosh Hashanah, Yom Kippur, el Shabbat. Ahí yo estoy judaizando. Y luego 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy yo juntamente ¿qué? Pecado. Cuando Cristo fue crucificado, yo por la fe quedé crucificado también. Y murió para mí todas las obras de la ley. Y las obras de la ley del tabernáculo. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me voy se entregó así mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo quiero que usted se pase al grupo de los que realmente somos justificados por la muerte de Cristo, o sea, justificados por la fe. Pero si usted sigue haciendo las obras del Anterior Testamento, usted está desechando el sacrificio de Cristo, y en vano entonces murió Cristo. Si usted cree que por hacer el Shabbat o el Yom Kippur o estas obras de los tabernáculos, las leyes del tabernáculo, usted va a ser justificado, primero le tengo una mala noticia: es una mentira que usted está viviendo. Los que vivieron en el pasado cumplieron muy bien y lo hicieron porque eso era, pero cuando vino Cristo y muere en la cruz del Calvario, toda esa acta quedó abolida, hermanos. Quédate con Cristo, quedémonos con Él
y creamos en Él y seremos justificados. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por la palabra. Y sé que esta palabra no volverá a ti vacía. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de todos nosotros y a veces es necesario, Señor, que nos hablen al corazón directamente con tu verdad. Señor, conoceremos tu verdad y tu verdad nos hará libres de tantos errores. Padre Celestial, presento a todos los hermanos que están aquí en esta reunión para que tú seas, Señor, haciéndonos conforme a tu imagen y semejanza. Padre Celestial, a todos los que están en las redes sociales, a todos los que mirarán en diferido en YouTube. Y Padre Celestial, a todos los que oyeron esta enseñanza, yo los entrego en tus manos para que nos haga todos conforme a tu imagen y semejanza. Señor, ya no vivo yo, mas tú vives en mí, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, muchas gracias. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Amén. A todos los hermanos que estuvieron conectados, Dios les bendiga. Patricia Rodríguez, amén. A la hermana Iris Alvarado, Sammy Mosquera, mi hermano, Dios te bendiga. Un día esto voy por allá, ¿ok? Jayalía, Patricia Rodríguez, si me invitas, por supuesto. Gracias, Dios te bendiga. Petrona, todos los hermanos que estuvieron conectados, Dios les bendiga grandemente. Un abrazo para las 36 personas en Dios te bendiga, para los hermanos